Recientemente recibí los resultados de mi examen DELE y eso me dio la idea de hablar sobre mi experiencia con este examen. Hola, soy Olga. Normalmente aquí hablo de los libros y series en español, pero el tema de hoy también es muy importante para los estudiantes, el examen DELE. Si no lo sabes, DELE significa Diploma de Español como Lengua Extranjera. Es el examen oficial de español en España. Hoy te voy a contar un poco sobre mi experiencia con preparación, cómo fueron mis expectativas, cómo fue el día del examen y si yo aprobé o no. ¿Por qué decidí hacer el examen? Cuando me mudé a España hace 3 años, tenía mucha motivación para estudiar español, pero este duró más o menos hasta que llegué al nivel B1. En ese nivel ya puedes vivir casi normalmente en España y quizás por eso o porque yo estaba muy quemada por mis estudios, yo perdí casi toda la motivación y estuve casi un año procrastinando. Entonces, un día decidí basta. Yo necesitaba una motivación y además una fecha límite concreta. Esto fue en abril de 2025 y me inscribí al último examen del año en noviembre. Elegí un centro en Valencia cerca de mi casa, pero después descubrí que no fue la mejor elección. Más tarde te explicaré por qué. Así que tenía más o menos 7 meses para prepararme. Yo preparaba online con mi profesora Ana y durante estos 7 meses hicimos en general las tareas de preparación para el examen. Casi no trabajamos temas típicos para el nivel B2 como vocabulario fuera de los temas del examen o gramática. Usamos 4 libros, creo que todos que existen: Nuevo del B2, Cronómetro B2, Objetivo del B2 y Preparación al del B2. El examen tiene 4 partes: comprensión de lectura con 4 tareas, comprensión auditiva con 5 tareas, expresión e interacción escrita con 2 tareas y expresión e interacción orales con 3 tareas. La parte oral normalmente ocurre en otro día. Las 4 partes se agrupan en 2 bloques. Uno es la parte escrita y parte de lectura y otro es parte auditivo y parte oral. Y la evaluación se conjunta para cada bloque. Tienes que obtener como mínimo 30 puntos en cada bloque. Por ejemplo, si obtienes el máximo 50 puntos en un bloque, pero 29 puntos en otro bloque, suspendes todo el examen. Como he dicho, durante la preparación hicimos muchísimas tareas del examen, pero tengo que confesar que no era una alumna perfecta. Por ejemplo, me daba mucha pereza escribir textos y por eso casi nunca hice esas tareas en la casa. Y yo esperaba que la parte escrita fuera más difícil para mí en el examen real. Y mi parte favorita fue auditiva, porque no tenía que hacer nada, solo relajarme y escuchar y después apuntar las respuestas. Y fue bastante fácil para mí durante las preparaciones. Y claro que pensaba que fuera la parte más fácil para mí en el examen real. ¿Y fue así o no? Te contaré enseguida. El examen general fue el sábado, pero me llamaron desde el centro 2 semanas antes para elegir un día para el examen oral. Fueron unas opciones también hacerlo después del examen general, pero yo elegí el viernes, el día antes del examen. Llegué al centro 15 minutos antes como me pidieron, esperé un poco y me invitaron a una aula donde era yo y una profesora que me vigilaba mientras yo preparaba mis tareas. En esta parte hay 3 tareas. Para 2 puedes prepararte durante 20 minutos y la tercera es improvisada. Para cada de las tareas preparadas me dieron 2 opciones para elegir. Primera fue un problema con varias propuestas para resolverlo y tuve que hablar de ventajas y desventajas de cada. Yo elegí un tema sobre inteligencia artificial y la segunda tarea fue una foto y yo tenía que describirla. Y yo elegí una foto donde una chica joven se mudaba a otra casa. Yo preparé mis respuestas durante 20 minutos completos, hice unas notas y después pasé a otra aula. Ahí habían 2 examinadoras, una de ellos era detrás de mí y solo escuchaba, otra fue delante de mí y escuchaba y hacía unas preguntas, y aquí yo descubrí 2 desventajas de este centro.
Una fue que la grabación no funcionaba. Puedes necesitar grabación si quieres hacer apelación. Y la segunda fue que pusieron mis notas a la mesa de la profesora y yo no podía usarlos. Mi profesora Ana y otros estudiantes me dijeron que sí puedes usar tus notas durante el examen, pero en este centro no fue así y yo tenía que hablar totalmente de memoria durante todo el examen. Pero vale, pude hacerlo y me parecía que bastante bien. Sí, estaba bastante nerviosa, pero poco a poco me tranquilicé y todo fue bien. Y la tercera parte fue improvisación con un gráfico o una imagen. Sinceramente no recuerdo el tema, pero al final del examen me pareció que lo había hecho bastante bien. Y el día siguiente fue el examen principal. Llegué al centro 45 minutos antes, como nos pidieron en email. Había mucha gente porque este día fueron los exámenes para niveles diferentes. Nos asignaron aulas y en mi aula fueron 10 estudiantes y una profesora. Dejamos todas nuestras cosas en otra aula y la cerraron con llave. A las 9 en punto empezó el examen. Nos dieron un cuadernillo con tareas, una hoja para apuntar las respuestas. Las partes de lectura y auditiva fueron en el mismo cuadernillo. La primera tarea de lectura me sorprendió mucho porque fue bastante difícil. Era un texto sobre una empresa sostenible y las preguntas eran bastante difíciles porque a veces 2 o 3 respuestas me parecían correctas o alguna vez ninguna de ellas me parecían correcta. Otra tarea también fue difícil. Habían textos pequeños sobre diferentes personas y tienes que elegir a qué persona corresponde esta afirmación. Eran las historias sobre cine y arte y a veces las afirmaciones me parecían correctas para 2 o 3 personas, pero tuve que elegir solo una. Pero otras 2 tareas fueron bastante fáciles y casi no recuerdo de qué fueron. Pero aún así yo usé casi todos 70 minutos. Y aquí pasó algo raro. Otra desventaja de este centro. Normalmente, si las tareas están en el mismo cuadernillo, si ya has terminado la parte lectura, puedes mirar la parte auditiva. Pero en este centro no nos lo permitieron e incluso vigilaban que nadie la leyera. Vale, entre 2 tareas tuvimos 5 minutos de descanso, pero estuvimos en la clase. Y luego empezó mi parte favorita, la parte auditiva. Y en cuanto empezó, enseguida dejó de ser mi favorita. Todo fue muy rápido, muy difícil, muy estresante. Como no podía leer las tareas antes, tenía que leer, escuchar y apuntar las respuestas en el mismo tiempo. Las grabaciones y las tareas fueron una tras otra casi sin pausa. Apenas tenía tiempo para apuntar las respuestas. No recuerdo casi nada de los temas, solo recuerdo que fue fatal para mí. Después tuvimos 30 minutos de descanso. Salimos del aula y yo escribí un mensaje a mi profesora diciendo lo horrible que había sido esta parte para mí. Después volvimos al aula. Era mi parte menos favorita y para la que menos me había preparado. Pero después del estrés de parte auditiva, esta parte para mí fue muy relajada y muy tranquila. Tuvimos 80 minutos y 2 tareas, y esto fue suficiente para leer las tareas, elegir un tema, escribir en borrador y escribir la versión final. Y yo vi que algunos estudiantes no usaban el borrador y escribían directamente en la hoja de respuestas. Supongo que habían practicado mucho más que yo. La primera tarea fue escribir una carta formal al ayuntamiento sobre el problema del exceso del turismo en tu barrio. En la segunda podía elegir entre 2 temas, una muy extraña sobre cuánto tiempo los niños pasan en el aire libre y la segunda fue escribir un artículo sobre moda lenta. Claro que elegí moda lenta. Tuve bastante tiempo, escribí en el borrador, conté las palabras, corregí errores y después escribí la versión final.
Justo después del examen pensé que si suspendía sería por culpa de la parte auditiva, pero tenía mucha esperanza porque la parte auditiva se cuenta con la parte oral y pensaba que la parte oral me había salido bien. Mis expectativas eran siguientes: peor nota auditiva, un poco mejor lectura y mejores notas la parte escrita y la parte oral. Y también decidí que si no aprobaba, no voy a repetir el examen B2, voy a hacer examen C1 en unos años. ¿Cómo fueron resultados? El examen fue en noviembre y los resultados tardaron más de 3 meses. Y aquí están. Aprobé el examen, no con notas perfectas, pero buenas. Lo que más me sorprendió fue que la parte escrita fue la peor. Estaba muy segura de mis textos, pero solo obtuve 15.42 puntos. También estaba segura que la parte oral me salvaría, pero obtuve casi misma cantidad de puntos en parte auditiva y oral, 17,5. Y la mejor parte fue la lectura. Casi obtuve el máximo aquí. ¿Estoy contenta? Sí, estoy contenta con mis resultados. ¿Y qué consejos me daría a mí misma en el pasado? No ignorar la parte escrita, practicar más, hacer tareas en la casa y aprender frases típicas para las cartas y los artículos. Elegir mejor el centro y ir al centro con buenas referencias. Hacer varios exámenes de prueba con el tiempo real del examen. Esta fue mi experiencia personal con el examen del EP2. Muchas gracias por escucharme hasta el final y si estás viendo este video mientras te preparas para tu examen, te deseo mucha suerte y nos vemos. Chao.